Bueno, hola, buenos días a todos, gracias por venir un año más y bueno, a todos los amigos, a todos los clientes, gracias por estar aquí. Y nada, sin más preámbulos, os dejo a este panel que tenemos excepcional con Carlos como presentador y como moderador del debate. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, me voy a poner de pie primero para agradecer a Atlante la oportunidad que le dan GECO de, pues no sé, dirigir, si se puede llamar así el verbo, si el verbo es el correcto, este evento. En ANGECO yo no me canso de repetir que estamos obsesionados con la digitalización, no en ANGECO, sino el sector. Pero bueno, desde ANGECO yo no paro de propagar y de divulgar que es necesario avanzar en tecnología. Antes hablaba con algún compañero, con Borja, que está por aquí, que está, me gusta que la gente intente avanzar tecnológicamente en nuestro sector, porque es verdad que muchas veces, pues en algunos aspectos nos hemos quedado un poco estancados. Y para eso también está ANGECO. Hemos creado una comisión de tecnología y ciberseguridad. Los que no sois miembros de ANGECO, pues oye, es un aliciente para que lo seáis. A ver, si os dedicáis al sector de la recuperación, si os dedicáis al sector de vender, pues yo qué sé, galletas, no. Pero si estáis en el sector de la recuperación, os podéis apuntar a ANGECO y os podéis unir a esta comisión, que una de las obsesiones que tiene es precisamente intentar avanzar en la tecnología en el mundo de la recuperación. Con lo cual, nos viene como anillo al dedo moderar este debate que se llama Hacia una digitalización del sector legal, en interrogante. Y pues vamos a empezar con una intervención de cuatro estrellas. Yo en la preparación, pues la verdad es que no hablé, hablaron ellos solos. Entonces está bien. Pero claro, hay que moderar a las estrellas, ¿sabes? O sea, el entrenador cuando sale ahí y tiene a todo, pues algo tendrá que hacer así un poquito aunque sea en la banda, pero yo los iré parando si vemos que se nos van de los temas e intentaremos abordar todos los que tenemos, porque tenemos mucho. Ahora ya me pongo las gafas. A ver, en concreto, la intervención nuestra va sobre liderar en un mundo tecnológico, para lo cual tenemos, empezando por ahí al fondo tenemos... Y ahora, voy a dejar, si os parece, lo que hago es, os presento y en un minuto explicáis un poco, porque yo creo que es importante que la gente sepa estos quiénes son, vamos, estos quiénes son, ¿a qué se dedica esta gente? ¿Por qué están aquí? Yo creo que eso es importante para situar al público. Por un lado tenemos a Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado. Muy buenas, Moisés. Buenos días. Y diréis, ¿un letrado del Consejo de Estado digitaliza o no digitaliza? Bueno, yo tengo una historia vital curiosa que no voy a desarrollar aquí, pero por circunstancias vitales yo aprendí a programar muy joven y con 11 años, en el año 92, monté una empresa de software. Entonces, además del letrado del Consejo de Estado, asesoro al Gobierno de España, a la Comisión Europea y a otros gobiernos de Latinoamérica en temas de regulación digital y, por supuesto, al sector privado. Tengo esos dos gorros y un poco por esa razón creo que me han invitado. Y muy contento de estar aquí y compartir este espacio. Muchas gracias. Fenomenal, Moisés, muchas gracias. Seguimos con... Bueno, estáis con... bueno, es que yo lo tengo diferente. A ver, tenemos a Teresa. Teresa Parada, abogada en Heineken. Muy buenas, Teresa. Hola, muy buenas, Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias a Atlante y a ACNECO por invitarme. Y nada, yo simplemente deciros que yo soy abogada en Heineken, ¿vale? Que he tenido distintos roles y que actualmente, por resumir mucho, me dedico a todos los asuntos jurídicos de negocio. En Heineken nos organizamos por canales, el canal de alimentación y supermercados y el canal de Horeca, que son los restaurantes, cafeterías y hoteles, del que doy soporte a todos los grandes clientes, ¿no? Que son los más complejos. Eso es mi rol por el que me pagan, pero en realidad hay otro rol que lo hago por vocación y es que soy un poco la startup dentro del equipo legal. Me encanta detectar cosas que pasan fuera y ver oportunidades y trasladarlas a Heineken. Entonces, bueno, quizás ese rol es el que realmente interese más en esta mesa. Y muchas gracias. Gracias, Teresa. Seguimos con Sara Molina, departamento o área de transformación. Dime, tú corrígeme, sí. De Deloitte Legal, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Muchas gracias. Tengo que decir en nuestra defensa que es que llevamos mucho tiempo sin hablar el día que nos conectamos a la conversación, pero queremos que nos cuentes tú también, ¿eh? O sea que... Lo digo porque para que... sí, yo llevo 3 años en Deloitte, en un área específica que es igual que está procesal civil, que nos dedicamos a transformación de la función legal. Y, bueno, como saldrá luego durante la mesa, trabajo con tecnología
y sobre todo al final la tecnología no sirve de nada si no nos centramos en las personas, ¿no? Entonces ahí utilizamos marcos de trabajo tipo Design Thinking, etcétera, que también conoce muy bien el resto de mis compañeros de mesa y desarrollaremos durante la ponencia, si puede ser. Muy bien, Sara. Y a mi derecha está Jorge Velázquez, que es el jefe de transformación de Legalitas. Me decía Jorge antes que venía de Sanitas, ahora Legalitas, el siguiente ITAS, no sabemos cuál será. Securitas. Securitas, por ejemplo. Ahí lo lanza. Pero, bueno, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, lo primero, gracias a Atlante por organizar y a todos vosotros por hacer hueco en la agenda y venir aquí a escucharnos. Y soy el único, creo que no es abogado, de los aquí sentados y posiblemente de los aquí sentados, no lo sé. Llevo toda mi vida en el mundo de la tecnología y efectivamente estuve muchos años en Sanitas, llevando la transformación digital, y ahora pues llevo año y medio ya en Legalitas, pues haciendo lo propio, la transformación digital. Que la transformación digital no es meter tecnología en la empresa, cuidado, eso es una cosa que es relativamente fácil. Transformación digital es conseguir llegar a un público que consume y vive de una manera distinta a como lo hacía hace nada. Y el primero que es capaz de darle a la gente, a nosotros mismos cuando somos ciudadanos, las cosas de otra manera, pues triunfa en el mercado. Ya veremos para ello qué tecnología hay que poner, pero lo importante es eso, ver cómo conseguimos llegar de otra manera y dar el servicio que dábamos siempre de una manera distinta. Y eso es a lo que me dedico. Muy bien. Decía un antiguo CEO que las actividades destinadas a la transformación digital tienen que hacer en la organización, y leo literalmente, que el statu quo parezca más peligroso que penetrar en lo desconocido. Que el statu quo parezca más peligroso que penetrar en lo desconocido. O sea, el statu quo, si tú quieres transformar algo, es lo que es peligroso. Lo que hay que hacer es avanzar en la transformación porque a eso tenemos que tender. Eso es uno de los temas que hablamos el otro día en la preparación y que yo creo que Pilar Jericó hablará luego también de los líderes en el mundo de la transformación. Y vamos a hablar precisamente de eso, el valor de los entornos tecnológicos en las profesiones jurídicas. La transformación digital en las organizaciones. ¿Cómo está afectando esa transformación digital a las organizaciones, tanto en el ámbito público, y a lo mejor podemos empezar con Moisés, pero ojo, aquí no vamos a ir uno a uno, el que quiera interrumpir, que interrumpa y que hable el que quiera, ¿vale? ¿Cómo está afectando? Pero bueno, para empezar y a que ruede el balón, Moisés, esa transformación, ¿cómo la ves tú en el sector público? Bueno, en el sector público llevamos tiempo transformándonos. La Ley 40/2015, que es la que rige para la Administración General del Estado, nos permite las actuaciones administrativas automatizadas. Se puede utilizar inteligencia artificial para automatizar no solo foliar un expediente, computar los plazos, sino que se podría incluso hasta redactar un borrador de acto administrativo. ¿Vale? Tenemos el marco legal, lo que tenemos el reto de aplicarlo, puesto que la Administración no tiene siempre suficientes recursos personales. Y estábamos en esto y de repente nos llega la IA generativa. Esto sí que lo quería poner en valor, el tsunami que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia, y yo llevo en informática desde finales de los 80, que tenemos una IA con capacidades reales de traducir, de resumir, de crear, de modificar textos. Y esto abre unas posibilidades insospechadas. Algunas no sabemos incluso a fecha de hoy qué va a pasar. Una de ellas, que es muy prometedora y en las que están trabajando las principales editoriales jurídicas de España y del extranjero, es pasar de las tradicionales bases de datos de jurisprudencia y legislación a tener un junior que nos va a resolver dudas, que nos va a hacer más eficientes y que vamos a tener un asistente digital. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades desbordantes, fascinantes y que tenemos que lidiar con ellas. Y aquí lo dejo para que sigamos hablando. ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis, aporto yo mi visión de abogado in-house, porque al final es importante entender un poco la coyuntura, ¿no? Y el contexto en el que abordamos todo esto. Los abogados de empresa vivimos dos tendencias muy fuertes, ¿vale?, que impactan mucho en nuestro día a día. Una es una hiperlegislación. Es verdad que nuevos retos se enfocan muchas veces con nueva normativa, ¿vale? Entonces, ¿eso qué sucede? Que incide directamente contra la base del abogado, que es el conocimiento. Tú antiguamente estudiabas tu carrera, estudiabas una serie de normas, empezabas a ejercer derecho con esas normas y te jubilabas con esas normas. Bueno, pues la realidad hoy ya no es esa. Yo muchas de las normas que aplico ni siquiera las estudié y muchas de ellas tienen menos de un año de antigüedad. Con lo cual, el reto es la obsolescencia del conocimiento, ¿no? Dicen que la obsolescencia del conocimiento pasa en todos los sectores. Hay gente que habla de que en 4 años lo que hoy conocemos, dentro de 4 años ya no va a servir para nada.
no sé la progresión que hay en el sector legal, pero sin duda es algo a lo que debemos que ponerle foco y un correcto cuidado, porque las hard skills, que era el conocimiento, pasan a ser secundarias frente a las soft skills, que al final son otras cualidades que tenemos que desarrollar los abogados, ¿vale? Esa es una tendencia que existe y es mundial, pero frente a esa tendencia a mí sí que me gusta poner un punto de luz de, oye, ¿y qué tal si con la normativa que ya tenemos, con un enfoque distinto, abordamos estos nuevos retos? Y para eso tenemos el ejemplo de la demanda que han puesto en 114 colegios en Estados Unidos contra los algoritmos de las grandes tecnológicas, ¿vale? Entonces, esta demanda podéis pensar que está basada sobre una súper nueva ley que han sacado. Mentira. Está basada sobre una ley del medievo que en líneas generales habla de algo que perturba o ponga en peligro a un colectivo importante en la sociedad. Entonces podéis pensar, bueno, pues esto que prospere es muy... ¿De colegios de abogados? No, colegios de niños. Ah, vale. Porque los algoritmos están con la depresión, todo el impacto que está teniendo en la adolescencia, que bueno, por todos es conocido. Gracias por matizar, por si acaso no... A lo mejor soy el único que tenía la duda. No, pero por si acaso. Sí, son los colegios, son colegios. Y entonces, bueno, y podíais pensar que esto es como muy creativo y esto no vale para adelante, pero el mismo despacho que llevó esto ya llevó la demanda contra las tabacaleras bajo el mismo prisma y, bueno, generó esas cuantiosísimas sanciones, ¿vale? Entonces, esa es una tendencia muy fuerte, la de hiperlegislación con la que nos tenemos que enfrentar y incide contra la base de lo que somos los abogados, que nos contrataban por conocimiento, ¿vale? Y luego hay otra supertendencia que es la de hacer más por menos. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Piden eficiencia, entonces tenemos que ser capaces de dar resultados con menos recursos. Entonces, frente a estas dos grandes tendencias, ¿qué hacemos los abogados in-house? Es que no nos queda otra cosa que automatizar, digitalizar, transformar. Eso es lo único que garantizará la supervivencia de la función legal. Entonces, bueno, ese es un poco el enfoque, no sé si compartido o no. Yo por aportar, no, por meter un poco de juego. La frase del CEO, como no has dicho la empresa, voy a dar mi opinión. Me parece que tienes razón, pero hay una parte con la que no estoy de acuerdo. Cuando hablamos de gestión del cambio, cuando hablamos de transformación, es vital lo que a veces desdeñamos, que es el legacy. Es decir, ¿de dónde viene esa empresa? Porque si ha llegado hasta donde ha llegado es porque ha habido mucha gente que está pensando, poniendo cariño para que esto esté donde esté. Entonces, quizá que nos mueva más una cosa que otra, para poder coger una nueva, agarrarse a la transformación digital, hay que soltar algunas cosas, pero también hay que coger cosas de ahí, ¿no? Y creo que en esa parte que nos queremos centrar un poco en la parte de personas, me preocupa que se dé más importancia a la transformación que a lo que existe en la empresa en general, y luego, por otro lado, sí que es verdad, lo que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, hablamos de todo el mundo estamos hablando ahora de la generación de legal prompting, de un montón de cosas, pero yo os puedo decir que en mi día a día, que clientes son asesorías jurídicas, pues muchos de empresas del IBEX 35, en lo que básicamente están centrados en su transformación empiezan en la gestión documental, ¿vale? Y, o sea, fijaros que vamos un paso para atrás, ¿vale? Lo digo porque muchas veces hablo con gente y dice, no, bueno, es que no te quiero decir porque estoy muy atrás. Entonces, hay algunas que están más evolucionadas, estamos hablando de herramientas de ticketing con diferentes, perdón, porque igual es mucho más técnico, herramientas, normalmente las que hay para solicitudes de IT, ¿vale? En la que se hace una trazabilidad de la consulta desde su principio a fin, y plataformas de gestión del ciclo de vida del contrato, ¿vale? Para llevar un control. Entonces, esa es la realidad. Ticketing para cliente interno, dentro de la organización, sí, perdona, ¿no? para cliente interno y para reducir los tiempos de las consultas, para poder medir. Entonces, lo digo porque sí que se están haciendo muchos testeos y a mí, o sea, no me patrocina ninguna tecnológica, pero sí que es verdad pues, que hay muchísimas soluciones en el mercado, desde propias del sector legal, que están introduciendo inteligencia artificial generativa, y eso sí que está siendo potente en desarrollos, como decía Moisés, en editoriales concretas, pero que hay veces que la transformación tecnológica empieza por una reflexión mucho antes. ¿Para qué? ¿Por qué? Y empezar por puntos anteriores a meter una inteligencia artificial generativa que me encanta y que estamos haciendo proyectos con ello. Pero que, por ser un poco realista, porque creo que hay todo el mundo habla de inteligencia artificial generativa y genera como un gap. Dices, oye, es que en casa, en mi casa, cuando llego al trabajo, estamos en otro grado, ¿no? Entonces, bueno, porque además las últimas veces que me he sentado con clientes y he preguntado, oye, ¿estáis haciendo algún proyecto de inteligencia artificial generativa? La mayoría de las respuestas es no,
o están trabajando en investigar para negocio la parte más de digital. O sea, oye, ¿qué riesgos puede tener que la compañía entre en esto? Bueno, pues por poner un poco de realidad, aunque me encanta la inteligencia artificial generativa y soy una loca del prompting, pero bueno, por poner Por un bajar poco. el hype, Un que poco. se llama. Se está haciendo un máster ahora en todo esto. Lo está poniendo así como mal, pero... Lo Lo sí, organiza ella, ¿no? No, pero que es verdad, pero me he puesto por las noches en plan friki porque es que se lo contaba antes, ¿no? Que la parte de prompt no es de legal, que es lo que creo que te abre la cabeza, y que al final el prompt lo vemos como una manera, la inteligencia artificial generativa, para que se dedique a tareas de bajo valor añadido que no queremos. Y el enfoque de este curso, que bueno, tampoco me patrocinan, pero es gratuito, es de Coursera y si ponéis prompting lo podéis hacer. Perdón, no, o sea, no me llevo nada de esto, pero al final me parece súper potente porque lo que te ayuda es cómo explotar al máximo tus ideas y cómo generar valor a lo que tú haces. Entonces, potencia la creatividad, bueno, una pasada, pero que mi compañero hable más. Bueno, se han dicho tantas cosas que no sé qué piecillas coger para aportar sobre ellas. Voy a coger lo que ha dicho Teresa, que hay una hiperregulación y que hoy en día tengo que aplicar lo que ha aparecido hace 1 año, 2 años, 3 años y no lo que se estudió. Y lo que ha comentado Sara, es que al final todos buscamos eficiencia en el trabajo. Y ahora me recuerda, llevo 1 año y medio en el sector legal, me recuerda mucho lo que era hace 6, 7 años el sector de la salud, que era imposible que un médico permitiese que nada que no fuese su arcano conocimiento entrase en su mundo. Una inteligencia artificial que mira una mamografía mejor que yo, inviable. Yo soy lo mejor del mundo. Entonces, veo un poco lo mismo, es decir, hay una especie de impermeabilidad todavía a que esto entre en nuestro mundo, pero terminará entrando. Hay unos que se llaman los early adopters en inglés, que son los primeros en hacerlo, y al final otros van viendo las ventajas que van sacando y lo terminan haciendo. Es decir, ¿cuánto me cuesta a día de hoy ponerme al día en toda la legislación? ¿Cuánto les costaba a los médicos ponerse al día en todos los papers que van saliendo, etcétera, etcétera? Pues de repente salen unas herramientas que te dicen, no, yo te digo todo lo que aplica a lo que tú me estás... Es más, te voy haciendo preguntas. Ese caso del que tú me hablas, ¿pasa esto, pasa lo otro? No, pasa no sé qué, entonces esto, lo otro, tal. Y eso son las guías generativas. Funcionan de maravilla. Entonces, aquellos que empiezan a incorporarlas en sus procesos para ser más rápidos o necesitar menos recursos, para preparar los casos o lo que fuere, pues empezarán a tener una ventaja. Y esa ventaja se empezará a ver y la gente querrá tener y se iniciará la maquinaria. Y todo era pues dando vueltas sobre ello. Y como comentaba Sara, todo esto de conseguir esta ventaja competitiva ya no solo es en optimizar procesos. A lo mejor Deloitte, que le vienen del IBEX el business, pues no tiene que hacer mucho B2C de cara al cliente, pero ese despacho que sí que tiene, por ejemplo, que atraer casos y clientes, ahora es facilísimo con las guías generativas poner en la web ¿en qué puedo ayudarle? Ya sabéis que todos los ciudadanos buscamos nuestro problema legal por Google antes de nada, ¿no? Pues si encuentran tu página, encuentras guía generativa, os asombraríais del tipo, desde una multa, me han puesto una multa, ¿en qué carretera? ¿Le ha llegado ya el escrito? ¿A qué velocidad iba? Te hace todas las preguntas para decirte lo que puedes hacer y lo que sí y lo que no. Eso para captar clientes, porque luego al final el cliente necesita ser acompañado por un letrado, no, esto llega hasta donde llega. Es una manera tremenda de captar clientes. Y como esto podríamos poner ejemplos y ejemplos de qué podrían hacer los diferentes tipos de empresas, depende de su situación, pues para ir encajando mejor en lo que decía antes, en esta sociedad que ahora consume de otra manera, pide el servicio de otra manera y quiere que se le ofrezcan las cosas de otra manera. Solo una cosa, en todo lo que has expuesto hay quizá un matiz, ¿vale? Os he roto la burbuja de no se está utilizando, pero sí que creo que va a venir dentro, o sea, que ya estamos empezando a trabajar en casos de uso y para que, seguro que algunos los conocéis, pero para que identifiquéis los principales, está la parte de simplificación contractual, ¿vale? Que se está utilizando cada vez más, sobre todo en sectores donde de repente existen, que es muy típico, 200.000 modelos de contratos, porque cada vez, imaginaos, en el sector bancario, cada vez que se modifica una cláusula se genera un nuevo modelo de contrato, que eso es un caso real que recientemente me estoy encontrando. De repente, oye, es que en las oficinas, cada vez que hay una pequeña modificación, esto da lugar a que tenemos no sé cuántos mil contratos y de esos cuantos mil contratos en realidad son 10 familias de contratos, ¿no? Entonces, ahí la inteligencia artificial puede ayudar. Y la parte generativa para generar nuevos modelos, ¿vale? Conjuntamente con la parte técnico-jurídica. Hay un montón de usos, pero yo creo que en la parte contractual es uno de los más potentes. Muy bien. Lo de la sobreregulación es un tema que salió en la preparación. Hay un libro de Juan Mora Sanguinetti, que hablamos, economista del Banco de España, que ha escrito mucho sobre esto. Dice que, claro, tanta legislación al final también genera mucho más contenciosos, es obvio, va unido,
Pero bueno, es un desafío súper importante, que cada 5 años tengas que empezar de cero prácticamente. Si os parece, vamos a pasar al siguiente tema que queríamos comentar, que es innovación y talento, las claves para liderar en un mundo cambiante. Y luego también la necesidad de ese cambio en la cultura corporativa tendente a la transformación, ¿no? Entonces, estoy pensando en primer lugar, Moisés, en la administración. ¿Cómo puede impregnar ese deseo de cambio la administración? O sea, herramientas parece que empieza a haber, pero si desde dentro no se tiene el deseo real de cambiar y de llegar del punto A al punto B, pues evidentemente es más difícil, no solo en la administración, también en el ámbito privado, pero en este caso, Moisés, me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, la administración es una organización muy peculiar. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos unos poderes exorbitantes, podemos embargar, podemos demoler una construcción, pero estamos sometidos al principio de legalidad. Entonces, la actuación administrativa no es tan flexible ni tan dinámica como en una empresa privada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, la administración tiene muy en cuenta la seguridad jurídica. Entonces, esos dos principios, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, por diseño constitucional, en España y en todos los países, hacen que los cambios sean más complicados. Dicho lo cual, la administración pública, en los distintos niveles, está muy comprometida de tiempo atrás con la transformación digital. Es que no queda otra. No queda otra. La inteligencia artificial se utiliza ya, pues, por ejemplo, a nivel policial para determinar la prioridad en las denuncias. Veripol lo que hace es priorizar las denuncias atendiendo a la fiabilidad. ¿Qué significa? ¿Que se descartan denuncias? No. Lo que hace Veripol es, en función de un algoritmo bastante complejo, determina la credibilidad, y las denuncias que tienen más credibilidad se investigan antes, pero se investigan todas. Entonces, eso es una forma de introducir la eficiencia en la administración pública. En tema de fraude fiscal, la agencia tributaria utiliza IA y utiliza Big Data para detectar indicios de fraude fiscal y luego, pues, a la hora de priorizar las inspecciones y las actuaciones de comprobación tributaria, ahí se utiliza también. La Administración de Justicia va algo más rezagada, pero también está en ello. Por los problemas políticos que vivimos, se quedó sin acabar la tramitación en las Cortes las 3 leyes de eficiencia: la ley de eficiencia digital, la de eficiencia de organización y la de procedimiento. Yo estuve comprometido con la de eficiencia digital y es fundamental que se apruebe, porque ahora tenemos LexNet. ¿Y qué es LexNet? Al final, LexNet no deja de ser un buzón que trabaja con documentos, y encima con documentos que lamentablemente muchas veces el PDF no tiene características de OCR, es una imagen y no se puede tratar. Entonces, la ley de eficiencia digital establecía el principio de orientación de la justicia al dato. Con los datos podemos medir, podemos cuantificar, podemos establecer muchas cosas que con un documento en PDF no podemos hacer. Y, por tanto, es urgente cuando tengamos gobierno, y el próximo gobierno, sea el color que sea, va a retomar esto, y, desde luego, la justicia al dato va a permitir cosas como, por ejemplo, medir en tiempo real dónde están los atascos en los juzgados. Entonces, las medidas de refuerzo pueden ser dinámicas, o incluso se podría llegar a establecer una competencia, unas reglas de distribución dinámicas en los asuntos. Si el juzgado 41 está colapsado y el 43 no, pues a reequilibrar los asuntos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, pero también los que estáis en el sector privado involucrados con la transformación digital, veis que es complicada la tarea. Entonces, tenemos un reto magnífico y desde luego, pues también como vosotros tenemos que sufrir todos los inconvenientes, pero no olvidar cuál es nuestra misión constitucional y, 2, el papel del ciudadano y el papel de la persona en todo el proceso. Y ahí lo dejo. Sí. Muchas gracias. El resto, ¿cómo podemos fomentar en las firmas legales, en los departamentos jurídicos, esa cultura de la innovación que promueva nuevas ideas y nuevos enfoques? ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis arranco yo. O sea, yo os contaba en mi presentación que soy, por motivación personal, me gusta la innovación y soy una mini startup. Entonces, bueno, pues creo que para fomentar esa cultura al final necesitas querer, ¿no? Es fundamental detectar gente con esas ganas, ¿no? Y ese enfoque porque al final estar pendiente de tendencias consume muchísimo tiempo. O sea, todos estamos saturados de trabajo, nuestro email nos come, y liberar tiempo para estar en sesiones, escuchar y ver qué pasa afuera, pues es muy retador en términos de tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que encontrar un rol de una persona
un early adopter que le guste, ¿no? y que quiera, que tenga esa actitud hacia ello. Y luego es fundamental, por lo menos en mi caso, estar en las conversaciones de negocio. O sea, tengo la fortuna de formar parte del comité de dirección de las áreas de venta de negocio, tanto de Food, del canal de alimentación que os decía, como del de Oreca, ¿no? Entonces, eso me permite ver qué retos tienen, eso me permite ver qué proyectos tienen. Entonces, os alucinaríais de la cantidad de iniciativas que soy capaz de linkar lo que pasa afuera con, oye, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, realmente los grandes proyectos que estoy abordando ahora, además de mi función, que son más de transformación, vienen de situaciones derivadas de eso, ¿no? Estamos abordando un proyecto con Legal Design que es transformación, no lleva la parte digital de momento, se le añadirá, pero de momento tenemos un contrato, o sea, en Heineken pues hay muchos contratos, ¿no? Pero hay uno que es el corazón de nuestra casa, que es el contrato de venta de cerveza. O sea, pura línea de ingresos. Como eso no funcione. Pues por eso te digo. O sea, y ese es un contrato hiperrevisado por todo el mundo, porque está el de comercial, oye, ¿qué pasa con mis litros? El de finanzas, oye, si el cliente no paga, ¿qué pasa conmigo? Yo también quiero recuperar la deuda. Está el de tax que dice, no, perdonad, que es que aquí llega la administración tributaria y no os podéis imaginar las sanciones que pone tanto a clientes como a no sé qué. Entonces, es un contrato que... y luego llegan los abogados que luego los defienden en los tribunales y dicen, bueno, a mí no me lo cambies porque yo luego cuando vaya al juzgado... o sea, esto tiene que funcionar. Entonces, bueno, hemos hecho un ejercicio súper completo, 360, en el que cada uno, pues, con un ejercicio y una metodología de Design Thinking y Legal Design, evolucionar ese contrato, para que nos hemos dado cuenta que nuestro contrato está hecho por abogados, para abogados. Pero es que el dueño de un bar no sabe derecho. Entonces, es un contrato que a mí me cuesta explicárselo a un abogado. Tú imagínate el hombre del bar. Entonces, bueno, empezamos con una cosa muy ambiciosa, estamos en otra no tan ambiciosa, porque claro, también tenemos miedo de que, y luego cuando llegue esto a los juzgados, el juez, o sea, porque bueno, partíamos del momento glorioso de, oye, se ha presentado ya una demanda en formato cómic, ¿cómo mola en Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a gestionar eso, porque ya la gente me esperaba encontrar nada de letra, esperaba encontrar todo cómics. He tenido que reducir un poco las expectativas y he dicho, a ver, no os motivéis, porque luego tenemos a la gente de procesal que me va a matar, como al juez le presentemos un cómic, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos en ese modo, ya se ha generado... El cómic es verdad. Sí. Sí. Oh, vale. O sea, pero en el 2021, ¿eh? En Estados Unidos ya se ha presentado la primera demanda en formato cómic. Eso yo cuando leí dije, bueno, ¿esto qué es? Esto es... Bueno, no sé si el futuro, porque precisamente en un juzgado el juez es el que está más capacitado para entender la jerga jurídica. En realidad, para mí tiene más sentido en un hostelero o en alguien de la calle que es que nadie sabe de derecho, ¿sabes? De hecho, bueno, yo sé que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto que lo llaman el traductor. Entonces tú metes el auto que has recibido y ellos te lo cuentan para que lo entiendas, lo cual está muy bien y me parece un buen paso. Yo creo que el futuro sería escríbelo directamente para que se entienda, pero bueno, poco a poco. Yo creo que la tendencia está ahí, ¿sabes? Y eso es como, bueno, el sueño y hacer el lenguaje jurídico accesible a las personas que son las que lo usan, sinceramente. Bueno, yo totalmente de acuerdo con la parte de Teresa, como creo que ella ya ha dado el enfoque un poco de persona respecto a toda la organización esté girando a las personas y enfocada a ellas. Yo preguntaba sobre la parte de talento y yo justo es que ayer tuve una conversación con una persona que me decía, pues que te escucho y de repente me siento bien. Y le dije, pues yo siempre me he sentido como que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Porque no encajabas, o sea, habías estudiado Derecho, no habías hecho una oposición, de repente te gustaba la tecnología y de repente querías hacer cosas diferentes, te empiezas a especializar en temas como coaching sistémico para equipos, de no sé qué, la gente te mira, mis padres me apoyaban, pero me miraban en plan, ¿esta chica qué le pasa, no? Entonces creo... Céntrate ya, hija mía, céntrate ya, porque... Entonces, creo que hay una cosa que es importantísima y es, si tú tienes un equipo, hay que permitir que la gente encuentre su propio talento, ¿vale? Porque normalmente les tenemos... Me decía el otro día, pues que estamos, creo que hablaba contigo, que muchas veces estamos en un modo todo el día trabajando, contestando mails y no nos paramos a decir, oye, a ver, un momentito, ¿qué puedo aportar yo? Además de contestar un mail o redactar una demanda. Entonces, buscar espacios en los que eso se permita. Y luego, creo que hay una cosa súper importante, que además, como luego Pilar os hablará, os recomiendo un libro que se llama No Miedo, y nos da mucho miedo a equivocarnos. Y la transformación digital y la digitalización es equivocarse, ¿no? Entonces, cuando muchas veces hablas con los equipos y empiezan a decir, oye, ¿y es que nos va a meter una tecnología? Bueno, pues hay que permitirse que la primera solución igualmente no va a funcionar. Pero si cuentas con todo el mundo desde el minuto cero, funcionará. Y tampoco me sirve, recuerdo una
estábamos reunidos con un consejo de administración y de repente, oye, me parece fenomenal, quiero que deis una charla súper motivadora sobre la importancia de la innovación y tal. Bueno, pues se dio la charla y uno de las personas me dijo, es que nadie entra en mi despacho. Y digo, ¿ya tienes la puerta cerrada? Y me dice, sí. Entonces, yo siempre le llamaba como el síndrome de la puerta cerrada. No pretendas que a la gente que no le permites equivocarse, que no tienes canales de comunicación, espacios donde compartir, ejercicios como los que contaba Teresa de poner en común, que de repente oye, tengo la superidea, porque hay una cosa que es miedo. Yo voy a decir y voy a ser el raro. Entonces, creo que cada vez más fomentar este tipo de talento y atraer nuevos talentos pasa por dedicar tiempo a lo que realmente es importante, que son las personas, que se dice mucho, pero pocas veces veo luego en las planificaciones el tiempo, ¿dónde está el tiempo de las personas? ¿Dónde está el tiempo para que esa gente se habitúe? Entonces, creo que es dar un paso atrás. Jorge, Legalitas, a ver. Has dicho el tema de la transformación cultural y para mí eso es la transformación digital en las empresas. Lo demás es tecnología. Ponme un cuarto de kilo de blockchain, 2,5 de inteligencia artificial y lo que esté de moda. Bueno, eso es tecnología. Pero eso es la transformación digital hoy en día. ¿A alguien se le ocurre ir un día al banco, voy a abrir una nueva cuenta y decir, sí, mira, aquí tiene usted la libreta, viene usted a esa máquina que hay ahí, la mete y le actualiza lo que tiene en la cuenta? ¿Qué es esto? Y diré, vaya mierda de banco, por el amor de Dios, ¿no? Es decir, cuando somos usuarios, ¿cómo consumimos ahora la banca, el ocio, las compras? Que ya te sienta mal que te cobren los gastos de envío. Es decir, ¿cómo somos cuando estamos ahí fuera y somos sociedad? Sin embargo, vamos a nuestro trabajo y nos metemos en nuestra dinámica de lo que hemos hecho siempre, sota, caballo y rey. Y no se nos ocurre cómo hacer que nuestro negocio cambie como han cambiado estos otros sectores que me gusta consumir de esa manera. Pues eso es la transformación digital. ¿Cómo conseguimos que mi compañía, que son personas sumadas una tras otra hasta hacer la compañía, cambien su mindset, su forma de ver las cosas y hacer las cosas y vayan creando una nueva forma de ofrecer ese servicio? Es muy difícil imaginarlo y salir de tu cabeza de lo que haces todos los días. Y el primero que lo consiga hacer triunfará, como hizo Amazon o como hicieron otros. Y los demás pues seguirán copiando. Entonces, importantísimo para la transformación digital cambiar la cultura de la compañía a eso, a mirar cómo puedo ofrecer lo que ofrezco de una manera que a la gente le guste más. Se me ha ocurrido un ejemplo práctico de lo que acaba de decir. El otro día no tiene nada que ver con el sector, pero yo muchas veces me gusta ir ejemplos de fuera para entender bien, ¿no? Cómo lo podemos aplicar. El otro día me hablaban de una gran compañía aérea que cambió de CEO y decidió montar una serie de objetivos estratégicos y uno de ellos, por temas de sostenibilidad, era reducción de combustible. Entonces, eso es un objetivo estratégico que solamente lo puedes alcanzar si bajas a las capas que se dedican a parte operativa. Entonces, el primer año no consiguieron, no sé, eran 15.000 litros lo que tenían que conseguir de ahorro de combustible. Y el segundo año, que se centraron en las personas que lo tenían que hacer, que eran los pilotos, porque es una maniobra que simplemente antes de arrancar y que te den pista, das a un botoncito, apagas uno de los motores y con eso consiguieron ahorrar hasta, creo que me dijeron, 23.000 litros. O sea, superaron con creces el objetivo. ¿De qué dependía? ¿De unos objetivos estratégicos muy bien montados? No. ¿De una herramienta tecnológica? No. De dar una tecla. De la voluntad del piloto en aquel momento y de la motivación porque se cumpliera algo y se superaron con creces y me pareció como muy gráfico. Bien, han salido temas de grupo de gente que te ayude a cambiar, han salido temas de que realmente bajas a, por decirlo así, si se me permite, al barro, que es donde tienes que cambiar, pero claro, para eso creo que es importante, no sé cómo lo veis, comunicar, que la organización comunique bien su visión, es decir, oye, ¿qué queremos? Y a veces la comunicación no es lo más ideal para lo que estamos buscando. No sé cómo lo veis. Y lo segundo es crear un grupo de gente poderoso y que no tiene por qué ser los que están más arriba jerárquicamente en la organización, sino precisamente, como tú has comentado, probablemente lo más importante es los que estén abajo y que lo entiendan bien. No sé cómo veis esto a la hora de... Pues mira, el otro día leí un artículo que justo hablaba de esto, ¿no? Y decía de que si quieres movilizar hacia un cambio, qué porcentaje de gente o a qué colectivo de gente abordar, ¿no? Y lo que decía el artículo, no sé si... Vamos, a mí me pareció que tenía bastante sentido, es que en realidad hay gente que nunca va a querer movilizarse hacia un cambio, con lo cual no gastes energía, sino busca el 25% de gente que es proclive al cambio y esos movilizarán al resto. Entonces, bueno, es un poco estrategia de fuerzas y de energías, ¿no? Yo creo que esto es muy de energía y es muy personal, o sea, hay que asumir, y es una realidad con la que convivimos, somos hijos de la era industrial y padres de la era digital, entonces ahí estamos en un momento retador para las personas, por eso
yo a mí sí que me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad absoluta y muy humanista respecto a la tecnología, porque al final la tecnología facilita el trabajo, pero las personas lo consiguen. Entonces, mucha tecnología sin control no sirve para nada. O sea, las herramientas necesitan manos detrás, ¿no? Entonces, bueno, sí tecnología. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho cuando yo voy a mis equipos de IT, había una persona que era maravillosa y decía, porque me han hablado de una herramienta tal. Y me decía, Teresa, no me hables de herramientas. ¿Tú qué necesitas? Yo te busco la herramienta que mejor te funcione. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que a veces que es gente que ves loca por implantar tecnología y es como, no, primero piensa qué es lo que necesites y luego vemos si hace falta tecnología, si hace falta cambiar el proceso, y si hace falta tecnología, no te preocupes que yo te busco la que mejor encaje, ¿no? Entonces, esa visión de no tecnología por tecnología, sino qué quieres cambiar y luego ver si necesitas tecnología o no, me parece bastante interesante y acertada. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, me acerco, no sé antes que te has oído quemando el micrófono, que dicen que esto no funciona. Has dado algunos ejemplos, un poco un orden de unas tareas o tips que habría que abordar para transformar una compañía. Y sí, bueno, hay muchas formas de transformar una compañía, ¿no? Podría estar hablando de esto, que es precisamente a lo que me dedico, soy letrado. Hay que tener en cuenta que lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro. Cada organización de seres humanos es distinta a la otra y no todo lo que funcionó en Sanitas no funcionará en Legalitas y lo que termina funcionando en Legalitas no funcionará en Securitas, hemos dicho, que es la siguiente que voy. Sí. Securitas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y has dicho dos cosas muy importantes. Una, encontrar a los primeros que adoptan todo esto y se ponen con ello, importantísimo. Hagas lo que hagas. Vendas un nuevo producto, quieras promover un cambio, importante encontrarles para moverlo. Y has hablado del leitmotiv, no sé cómo lo has llamado. La visión, la comunicación de la visión. Eso es muy importante porque transformar una compañía del siglo XX, que llamo yo, que son todas las nuestras en las que estamos, supongo, no se hace en 6 meses ni en un año. Tiene que ser una lluvia fina, continua, poco a poco, que va cambiando y al final se ve cómo ha cambiado. Y llevar durante todo ese tiempo esa lluvia fina es muy importante, que exista esa visión, ese eslogan, esa cosa de queremos esto, vamos a por esto, es esto, y no dar bandazos y cambiarlo. Entonces, has dicho dos elementos que, con independencia del método que apliques, son muy importantes para conseguir mover a todo un grupo de personas en una misma dirección. Hay una parte de la comunicación que, además, estando aquí Carlos y estando Pedro, con diferentes ámbitos, creo que tampoco ayuda mucho la sobrecomunicación. O sea, de repente comunicarlo todo genera en una organización un estrés brutal y tampoco ayuda en el cambio. Y luego hay algunas veces que me he encontrado casos de, oye, he visto publicado en prensa esto y no se había comunicado previamente, ¿no? Entonces, en los dos canales que hay, sin ser teniendo aquí a expertos, creo que esa parte de comunicación, hay una parte que no nos tomamos en serio, ¿no? O sea, que la comunicación no solamente que hay que hacer un plan de comunicación detallado, a lo que o sea, yo personalmente no me dedico a la parte de gestión del cambio, pero que hay que tomarlo en serio como es clave, o sea, esa parte de las personas. Y luego hay una cosa por unificar con lo que decía, y es la comunicación funciona si hablamos un mismo lenguaje. Si no, no. Hay un emisor y un receptor y lo que está diciendo uno no lo percibe el otro. Entonces, esa parte que decía Teresa un poco de un lenguaje que sea homogéneo, que sea claro, que de alguna manera nos ayude, solamente lo vas a conseguir trabajando con los equipos y mezclando los equipos con otros perfiles, generando un lenguaje único, que no siempre es fácil, que requiere un esfuerzo, pero si no, los abogados nos ponemos en modo abogadil, los tecnólogos es un modo y no llegamos a ningún punto, ¿no? Entonces, esa parte de comunicarnos y de entendernos creo que es fundamental. A mí sí me gustaría añadir del sector público que tenemos un reto y una oportunidad. El sector privado, el sector que desarrolla tecnología, no conoce ni cuáles son las necesidades del sector público, no conoce cómo funcionamos, no conoce cómo son nuestros procedimientos de decisión y no conoce el marco jurídico aplicable. Yo recuerdo hace unos años, yo soy delegado de protección de datos del Consejo de Estado, entonces me vino una empresa, un vendor, a ofrecerme una solución pues, para ayudarnos a la implementación del RGPD en el Consejo de Estado. Y la segunda pregunta le dice, bueno, ¿y cómo tratáis el Esquema Nacional de Seguridad? Ah, eso no lo tenemos contemplado, si es una de las cosas obligatorias en el sector público. Entonces, hay una oportunidad de negocio muy importante que no se está utilizando por esa falta de comunicación y de entendimiento entre ambos sectores. Hace una semana hablaba con un colega que es presidente de una fundación de una universidad que tiene muchísimo problema de gestión burocrática, tiene que cumplir con la ley de contratos y no encuentran, por ejemplo, un software adecuado. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad formidable en ayuntamientos, en comunidades autónomas, pero que lamentablemente por esa falta de entendimiento pues no hay una solución en el mercado
a esas necesidades que tenemos en la administración y que no nos sirve una herramienta que utilizan en Deloitte o que utilizan en Heineken, ¿no? Entonces, si algunos sois desarrolladores o tenéis ideas de alguna startup, pues ahí tenéis un filón muy prometedor. Que sois muy complicados por dentro. No, estamos regidos por un marco jurídico. Al final, nosotros no somos una empresa privada con una libertad de fines. La Constitución nos marca lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. El Estado hace de todo. El Estado hace autopistas, gestiona colegios, hospitales, investigación científica, pone sanciones, mete a gente en la cárcel. Y claro, no es lo mismo eso que vender discos o libros en Amazon. Entonces, claro. Pues dilo, cervezas, o vender cervezas. Oye, eso es muy digno. Oye, me ha encantado porque tengo un punto en común con Moisés. Los dos somos delegados de protección de datos, tú en el Consejo de Estado, yo en Heineken, pero mira, me hace mucha ilusión. Mucha suerte. No, ¿te he visto con ganas, Jorge? No. Vale. No, por ahora no. Vale. A mí me interesa mucho la parte de la colaboración entre los diferentes departamentos a la hora de transformar. Es decir, ¿cuáles son? Yo creo que, mi opinión, creo que es importante saber cuáles son tus stakeholders dentro y fuera para que la estrategia que sigas de transformación sea la adecuada. Por ejemplo, si tú quieres transformar el departamento jurídico, pero tu CEO no te apoya, creo que estás un poco perdido. Creo que a lo mejor lo tienes un poco difícil. Entonces, esos apoyos que tienes que buscar me interesan mucho desde vuestro punto de vista y también en la administración, porque en la administración también tienes que tener apoyos y tendréis que guiaros. Y también me interesa saber si para esos apoyos es bueno contar con un externo. Es una pregunta más práctica, que al final te da legitimidad para tomar decisiones buenas y malas. Es decir, puede que pase que una transformación digital implique que haya amortización de puestos de trabajo. Si lo hace un externo, que es el que lo decide, oye, me lo ha dicho este que es experto en transformación digital. No sé si me explico por dónde voy. Me interesa mucho esa parte de los stakeholders y los apoyos que tengas que reunir a la hora de llevar a cabo esa transformación. Yo voy a empezar diciendo que creo que la transformación se tiene que hacer internamente y que el externo debe ser un facilitador de ello. Un detector de estos líderes ocultos, pero no viene Deloitte o me da igual quién sea y te transforma, porque nosotros no conocemos, los externos no conocemos el negocio de las empresas como lo conocen ellos, o sea, vosotros mismos, cada una de vuestras empresas y vuestro día a día, ¿no? Eso por un lado. Y luego, no lo he traído al final porque era muy grande, pero que os comenté, recientemente, bueno, como os he dicho, siempre he estado en un mundo de tecnología, en un mundo donde lo importante son los procesos y la transformación, y de formación inicial soy abogada, ¿no? Entonces, recientemente se me ocurrió una idea y he hecho un juego de mesa que es muy gracioso porque me ven por ahí, es el parchís de Sara, pero no es el parchís de Sara, y lo que hace básicamente es poner a trabajar a diferentes grupos con diferentes perfiles, o sea, sobre la transformación con perfiles totalmente diferentes. Actualmente lo están testando dos empresas muy potentes y para mí el mayor piropo, ahora os explico, pero súper cortito que es que la gente de transformación de la compañía ha dicho, no, pero esto no lo quiero utilizar en legal, es que quiero utilizarlo para transformación de toda la función. Entonces es una especie de pizarra imantada, la que hemos hecho un ejercicio de simplificación de los iconos propios de BPMN, que es el lenguaje de levantamiento de procesos. Entonces, cuando a alguien le hablan de vamos a transformar un proceso, lo primero que hace es la palabra proceso nos da alergia. Cuando empiezan a hacer, el ingeniero empieza a dibujar circulitos, rombos, stakeholders y líneas, ya nos mareamos. Entonces, aquí cada uno tiene sus piezas. El inicio del proceso es una banderita de salida, verde, que eso yo creo que todo el mundo es, oye, empieza el proceso. Y así todas las fichas más sencillas de levantamiento de procesos. A su vez, tiene como unos fichitas de personas que dice, oye, que eso está muy bien, el proceso se hace, pero ¿quién lo hace? ¿No? Porque muchas veces no es tanto revisar el proceso, sino asumir responsabilidades. Pues también hay fichitas de colores que te permiten decir que cada parte del proceso y luego el enfoque directamente a cómo de satisfechos están los stakeholders con cada una de las partes. Entonces hay caritas sonrientes, caritas tristes, etc. Entonces, esto que estoy contando, que parece un juego de niños, está siendo muy potente porque de repente está consiguiendo centrar personas de diferentes perfiles y están trabajando sobre la transformación, que la transformación se basa en cuál es la forma que tenemos de trabajar y cómo podemos trabajar diferente, pero no porque me lo diga el consultor o me lo digan desde arriba, que desde arriba apuestan por ello, pero los que están en la parte operativa se sientan y empiezan a trabajar en ello. Y acabamos de sacar como unas battle cards, que son como, para que tengas esa parte de gamificación, pero es retos que te puedes encontrar. Oye, ¿qué pasaría si de repente este departamento no está? Entonces, te genera al final muchas veces pensar en las personas. Yo creo que se puede trabajar y se puede divertir uno. Hay momentos que no son divertidos,
Pero creo que este tipo de herramientas y no tener miedo a decir, oye, pues voy a sacar este juego, y está siendo súper potente porque está sacando lo mejor de los equipos, todo el mundo se está entendiendo y estamos en el mismo mapa. Entonces yo creo que este tipo de cosas y pensar fuera de la caja nos pueden ayudar. Yo la verdad es que tengo un buen ejemplo precisamente de la semana pasada porque bueno, tengo el reto de implantar, yo soy el prototipo de lo que dice Sara, ¿no? Que la gente habla mucho de tecnología, pero realmente estamos todavía en una fase muy inicial de adaptación y de implantación, ¿no? Entonces tengo el reto, se han elegido una herramienta de ciclo de vida del contrato, ¿no? Han elegido global y dicen, fenomenal, Teresa, en España se implanta. Y digo, muy bien, tal. Pero claro, y se implanta y es para los equipos comerciales, ¿no? Que los equipos comerciales la verdad es que están saturados de trabajos y si hay algo que les aburre es la parte de los contratos y la parte más administrativa, ¿no? Entonces, claro, yo digo, estos proyectos, ya sabemos todos que la tecnología es maravillosa, fracasan por la adopción de la misma, o sea, por la gestión de las personas. Y digo, ¿cómo le doy la vuelta para que ellos no vean esto como otra tarea más que hacer, sino cómo me aporta valor a mí, cómo funciona, ¿no? Entonces, la semana pasada nos juntamos el equipo seleccionado en el NRU, aquí de Barquillo, que es maravilloso, lo recomiendo, y que aparte es cliente nuestro. Que tampoco te patrocina. No me patrocina, pero es cliente, o sea, que es amigo, por así decirlo. Y entonces, un grupo de trabajo, y entonces empezamos a dibujar cuál era el ciclo de vida del contrato y cuáles eran los pains que ellos como equipo tenían, ¿no? Entonces, la sesión, pues bueno, para empezar, para ellos es como que un abogado me está haciendo una sesión con unos de IT sobre el ciclo de vida del contrato, eso ya descoloca bastante, con lo cual a mí me divierte, ¿no? Y luego el objetivo era... bueno, el fin último es implantar la herramienta que ya está elegida. Ellos eso todavía no lo sabían, pero yo lo que quería era coger los insights para decir, bueno, pues tengo solución a este problema mediante esta tecnología, a esto cambiando el proceso, a esto tal. Entonces, hacerles partes de la toma de decisión, o sea, que no sea oye, vengo a esta tecnología y a partir de ahora tienes que hacer a clic, sino decirles, oye, ¿qué problemas tenéis? Vamos a construir y vamos a ver si hay tecnologías, si hay cambio de procesos, qué cosas podemos hacer para mejoraros la vida, bueno, a vosotros y a mí, porque claro, ellos quieren 7 Teresas y yo digo, a ver, a mí no me van a clonar y no se espera más gente en el equipo, con lo cual, o buscamos maneras de organizarnos y funcionar todos, o realmente vamos a sufrir mucho como ya estamos sufriendo, o sea, es una realidad. Entonces, bueno, pues eso, para mí todos estos proyectos de transformación y que requieran tecnología es fundamental involucrar a la gente en el proceso, en la toma de decisión, o sea, hacerles parte. Ya os contaré. Desearme suerte. Sí, es así, es como cuentan. Hablabas tú del organigrama, las cajitas de organigrama que todos conocemos, que es fruto de la revolución industrial, del taylorismo, donde aparecen los departamentos estancos, cada uno hace su función, todos hacemos bien la nuestra, pasamos al siguiente la tarea y vamos haciendo. Eso ya está desapareciendo en todas las empresas del siglo XXI, per se. ¿Alguien ha oído hablar del departamento de ventas de Spotify o del departamento de marketing de Netflix? Es otro mundo, es otro mundo. Y se van desdibujando los roles. Yo podré saber mucho de tecnología, no tengo ni idea de aspectos jurídicos. ¿A mí se me van a ocurrir ideas para mejorar el trabajo de esta gente? No. ¿Esa gente conoce qué puede hacer la inteligencia artificial, ya que la hemos puesto todo el rato encima de la mesa? No. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir con ellos, que entiendan lo que es, lo que pueden hacer, cacharrear con ella, y ahí es donde van ocurriendo las ideas que van mejorando la compañía. A día de hoy en Legalitas hay más expertos en qué puede hacer ChatGPT, OpenAI, entre los abogados que entre los técnicos. Luego los técnicos se lo ponen en la nube y cosas de estas. Pero es así. Y al revés, los de sistemas tienen que estar atentos de, esto está alojado en un servidor en Estados Unidos, no puedo porque el GDPR, el OPD, ASRG y todas las siglas me impiden que tal igual, etc, etc. Es decir, al final se van desdibujando. No puedes seguir pensando en compartimentos estancos donde hay mentes brillantes con arcanos conocimientos que solamente saben de lo suyo. Ninguna empresa del siglo XXI que admiréis o que penséis funciona así, con compartimentos estancos. Hay que romperlos, hay que trascender ese modelo y empezar a hacer cosas transversales donde interviene mucha gente. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que habéis señalado, ¿no? De hecho, en la fórmula de Coca-Cola, en mi experiencia como abogado y consultores, las personas y sobre todo la gestión emocional, ¿no? La diferencia entre un equipo que cumple objetivos y un equipo de alto rendimiento es precisamente ese componente emocional. Y dos, también es muy importante subrayar que el cambio lo tiene que dirigir la organización. Podrá requerir colaboración de terceros, pero siempre lo tiene que dirigir la organización. Y uno de los proyectos en los que he estado recientemente involucrado en temas de transformación digital de la administración tiene que ver en la Consejería de Educación. Las comunidades autónomas tienen la competencia de transferida en educación
y la Consejería de Educación es la que gestiona la educación hasta la universidad. Entonces, la Consejería tiene sus servicios centrales y luego hay unas direcciones provinciales que son las que lo hacen a nivel de provincia. Entonces, aquí tenían unos problemas tremendos de presupuestos, de coordinación, de asignación de recursos. Habían buscado soluciones, bueno, y al final el problema estaba, primero, en que las aplicaciones informáticas de la dirección provincial y la Consejería no eran suficientemente operables. Entonces, la Consejería, que es quien aprueba los presupuestos, pues no sabía exactamente el número de alumnos ni las matrículas. Entonces, claro, al final eso lo tiene que hacer y lo tiene que liderar la organización. Hay veces que habrá que recurrir al sector privado, por supuesto, a terceros, pero desde luego nadie va a venir con una fórmula mágica que nos va a resolver todos los problemas, ni ChatGPT ni nada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante estas dos cuestiones. Fenomenal. Nos quedan 7 minutos, ¿no, Inés? Exactamente. A ver, así, quizá última pregunta. También me interesa, de todo esto que estamos hablando, es ¿qué habilidad consideráis que debe tener un líder dentro de la organización? No sé si hay una fórmula mágica o al menos las mínimas para liderar este mundo tan cambiante y que no para de transformarse, porque la transformación digital, ¿cuánto tiempo llevamos oyendo la palabra transformación? Jorge, años ya, no sé cuánto. 6 años ya. 6, sí, exactamente. Vale. Y medio. Entonces, ¿qué habilidades debe tener el líder para liderar, nunca mejor dicho, esa transformación? Así brevemente, no sé, ¿qué cosas os ocurren? Yo creo que algo ya lo ha apuntado Moisés cuando ha hablado de esa parte de la inteligencia emocional, pero como es verdad que comentábamos el día de la preparación, ¿no? Se ha hablado mucho de la parte de la Agile o de la agilidad. Y a mí no me gusta hablar de marcos concretos, ni todo es aplicable a todo, pero hay una cosa que me gusta mucho de la agilidad y es el concepto del líder servil. Un líder que está al servicio del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene todas las capacidades y todas las funciones para poder desarrollar el proyecto. Entonces, creo que una parte es la humildad, que en general en nuestro sector, bueno, lo siento, ¿no? Pero a veces brilla por su ausencia. También pasa con los ingenieros, ¿eh? Y empezar por la humildad y luego pensar, yo siempre, hay dos cosas que me gustan mucho y una es pensar cómo puede vivir mejor la gente que está en el equipo para que me mejore un poco, pero sobre todo que estén ellos mejor porque yo voy a estar mejor. Y hay un vídeo, es que ahora no me acuerdo, es una charla TEDx de un director de orquesta que hablaba de cómo dirigía su orquesta y cómo sabía si los músicos estaban motivados. Y entonces decía que sabía si su gente estaba disfrutando y estaba haciendo bien su trabajo, si cuando les miraba a los ojos les brillaban. Entonces tenéis, me pareció, es súper bonito. Muy bonito, ¿no? Es súper bonito. Me toca el corazón. A mí sí. Bueno, es que yo tengo esa parte cursi. Pero es verdad que hay veces que estás en una reunión de equipo y notas cómo la gente está vibrando con el proyecto, cómo está siendo parte. Entonces, si la gente no está en ese modo, algo pasa. Y no tiene que ser siempre culpa del equipo, ¿no? Entonces, creo que la humildad, esa actitud y luego la capacidad de, lo que decías, todo cambia, las personas también, y esa capacidad de adaptarse y que no hacer axiomas universales, ¿no? Esto es así y es así. Escuchar a los demás. ¿Sí? ¿Opiniones? Sí, hay que ser un poco tipo Leonardo da Vinci, ¿no? Y saber muchas disciplinas, no ser experto igual en ninguna, pero sí tienes que saber de psicología de empresa para saber gestionar estas cosas, psicología del consumidor, de cómo se mueve, tienes que saber de tecnología, tienes que saber de economía, ver cómo va el mundo, hacia dónde van las tendencias, sociología, oye, es que vamos en esta línea, vamos a anticiparnos, etcétera. Tienes que saber muchas cosas. Es verdad que hace falta humildad, pero bueno, yo soy de Bilbao, entonces en mi defensa no lo desarrollo mucho, pero sí que por poner una más, es broma, encima de la mesa. Yo pondría, además de la de saber que todo cambia y que hay que adaptarse al cambio, la resistencia o resiliencia, que es un término que se usa ahora, porque va a costar mucho cambiar las cosas. Hay resistencia individual y colectiva a cambiarlo. Entonces, saber que va a costar, que la maquinaria no se va a mover al principio, en segundo término, y estar insistiendo hasta que consigues iniciarlo todo, posiblemente sea de las que yo más valoraría en una persona que se va a poner a liderar, transformar, motivar, como queramos. O sea, paciencia, una en el fondo, maquinaria. paciencia. Sí, paciencia. No se consigue de un día para otro, lo decías antes. Paciencia y ganas, ánimo, fuerza, energía, ese conjunto de cosas que te va a tener ahí, dale, moviendo, pivotando, ahora no puedo por aquí, voy por allá. Es lo que, porque, insisto, no es una cosa que se consiga en 6 meses, es
Una cosa que hay que ir moviendo y moviendo una compañía hasta convertirla en una compañía del siglo XXI. Muy bien. Teresa, Moisés. Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho todos y me gustaría añadir quizás impacto y influencia, ¿no? Y saber esperar los momentos, ¿no? Porque tú tienes que tener detectada la oportunidad y saber cuándo es un momento bueno para la empresa para lanzarla, ¿no? Yo tengo muchísimos ejemplos de proyectos súper ambiciosos que quería liderar yo desde el área, pues no era el momento, no era recurso, no se le ponía el foco, ¿no? Entonces, a mí formar parte de esos comités de dirección de las áreas de venta me permiten ver iniciativas que digo, pues oye, iban a hacer un CRM, que es una cosa muy básica, ¿no? En el canal de Food, y dije, oye, ¿y si le añadimos una capa y además archivamos ahí todos los contactos? Yo quería hacer mi CRM. Entonces, hay que estar preparado, ¿no? Conocer muy bien la organización, conocer lo que hay fuera, las oportunidades que hay y ajustar el momento de la empresa a oportunidades que ya están detectadas. Entonces, y estar muy pegado al negocio, también decías sin antes, duda, ¿no? si no, o sea, en tu mesa, tú detrás del papel y detrás del BOE, esto nunca va a suceder, eso ya te lo digo. Entonces, claro, eso es muy retador para los equipos legales, porque generalmente somos pocos, o sea, frente a negocio, o sea, nos tienen que clonar, básicamente. Pero bueno, es cuestión de prioridades, sí. Bueno, vivimos en una época de gran incertidumbre, ¿no? Los entornos Vulcan, ¿no? Y tenemos que convivir con esa incertidumbre. El otro día comía con una buena amiga que es aficionada a la astrología y me decía, no, esto es culpa de hay un tránsito ahora de Neptuno y esto genera gran confusión. Estamos en una época de gran confusión, ¿no? Bromas aparte, hay que gestionar esa incertidumbre que no va a desaparecer. Los abogados, los juristas, desearíamos un ordenamiento jurídico más claro, pero eso no se va a poder solucionar. Tenemos que convivir no tanto con una hiperregulación, sino no sobre todo una gran hiperregulación, sino con una mala regulación. Entonces, esto nos obliga a un aprendizaje y un estudio permanente. Nos obliga a conocer el derecho digital y nos obliga también, y debemos ir más allá de nuestra parcela. O sea, yo creo que los abogados debemos ser un poco ingenieros, yo tengo esa fortuna por esas circunstancias vitales de serlo, pero los ingenieros tienen que ser algo algo abogados. Entonces, solo así, con un equipo interdisciplinar, un equipo que desde el minuto cero acompaña al producto, entiende las necesidades de la empresa, entiende la legislación, pues conseguimos que el proceso final vayamos todos acompañados. Y convivir con el riesgo y convivir con la incertidumbre que no se va a disipar. No sé esa confusión que decía mi amiga cuándo se va a disipar, pero desde luego tenemos que volver a ello. Y a nivel jurídico pues también tenemos esas técnicas. Al final los principios generales que todos hemos tenido en la carrera son los que permiten ordenar este caos normativo que lamentablemente ojalá pudiera ser de otra forma, pero tenemos que lidiar con ello y ahí lo dejo. Oye, pues on time, ¿no? Perfecto. Y bueno, yo creo que este panel se merece un fuerte aplauso. Ha sido impresionante, me ha encantado. Muchas gracias.